Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el quinto de esta lista de reproducción dedicada a la resolución de ejercicios del tema de probabilidad de la materia Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2 de segundo bachillerato. Y nada, vamos a ver una nueva colección de seis, creo que son seis problemas de la EBAU de Castilla-La Mancha. Y en ellos vamos a ver dos tipos de ejercicio. Uno que, al igual que en el vídeo anterior, en el cuarto, pues es un ejercicio que no aparece desde hace 14, 15 años, que son las tablas de contingencia, que se pueden hacer también por axiomática de otra manera, pues yo lo voy a hacer por tabla de contingencia. Y empezaremos a ver los primeros ejercicios en los cuales vamos a trabajar con la axiomática de la probabilidad. Pues venga, vamos con ellos. Bien, pues vamos con lo dicho, con el primero de los ejercicios que vamos a ver de tabla de contingencia. Es un ejercicio que, ya digo, ha caído hace bastante tiempo, que a veces también se puede hacer por la axiomática, pero en la cual suelen cruzarse un par de datos. ¿Vale? Se estudian un par de cosas, pues hombre-mujer, como en este vamos a ver soltero casado, y empiezan a decirse datos sobre ambas cosas. Entonces ya digo, yo lo voy a hacer por una tabla de contingencia, a lo mejor otra persona lo dice que se puede hacer de otra manera, pues ya digo, por lo menos que veáis un par de ejemplos, que ya digo, son dos ejercicios que por ahora, o que ahora mismo no son de los candidatos a salir. Bueno, pues dice, se sortea un viaje entre los 120 empleados de una empresa, de ellos 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Bueno, pues entonces vamos a hacer la tabla, ¿vale? Pues entonces voy a llamar M a que la persona seleccionada sea una mujer, por tanto H pues será que sea un hombre, C que la persona seleccionada esté casado o casada y S pues que esté soltero o soltera. Soltero o soltera. Bueno, pues hacemos la tabla en la cual pues vamos a poner por filas y por columnas. Por ejemplo, vamos a poner hombre, mujer y aquí vamos a poner total y aquí casado, casada, soltero, soltera y también el total. Bueno, pues vamos a rellenar los datos. Nos dice, se sortea un viaje entre los 120 empleados de la empresa, que es el total. De ellos 65 son mujeres, pues el 65 iría aquí. 80 están casados, pues el total de casados iría aquí, 80. Y 45 son mujeres casadas, pues mujer casada sería la intersección de, ya digo, sería la intersección de esta fila con esta columna, es decir, este elemento que está aquí. Pues ahí pongo el 45. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es rellenar. Pues vamos a coger otro color, por ejemplo este. Entonces, por ejemplo, de 80 a 120 me faltan 40. De 65 a 120 me faltan 55, sería el número de hombres. De 45 a 80 me faltan 35. De 35 a 55 me faltan 20 y de 45 a 65 también me faltan 20. Bien, pues en el apartado A lo que me pide es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a una mujer soltera? Pues tenemos que elegir a una persona que sea mujer y soltera. Bien, pues casos favorables entre casos posibles. Estos últimos son 120, todos los empleados de la empresa. Y que sea mujer y soltera sería esta celda. Es decir, serían 20 mujeres solteras. Por lo tanto, ponemos ese dato, que sería 20 partido de 120, que sería un sexto. Yo lo dejo así, no pongo el decimal. Y en el apartado B, a ver qué me pide. Dice, si el premio recae en una persona casada, esto es sabido. Entonces, todo aquello que es sabido corresponde con una probabilidad condicionada. Entonces, sabiendo que la persona está casada, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Pues aplicamos la definición de probabilidad condicionada, que es probabilidad de que sea hombre y casado, partido de la probabilidad de que sea casado. Esta sería una opción, pero que es la que nosotros utilizaremos normalmente. Pero como posiblemente cuando yo ya haya explicado las tablas de contingencia todavía no haya visto cómo se calcula una probabilidad condicionada, esta fórmula, que la veo cuando explico la axiomática, me olvido de ella. Entonces, mirad, es tan sencillo como lo siguiente. Nosotros sabemos que la persona elegida está casada. Entonces, el total ya no es 120, sino que el total recae dentro de las personas que cumplen esa condición, que están casadas. Con lo cual, el total ahora sería 80. ¿Vale? Que lo coloco aquí abajo.
Y arriba voy a colocar el número de hombres que están casados. Pues hombres y casados sería esa celda. Es decir, 35. 35 partido de 80, que si lo metéis en la calculadora os da el valor simplificado, 7 partido de 16, si queréis ponéis el decimal vosotros, yo ya lo dejo así. Con lo cual veis que es un ejercicio que es relativamente rápido de hacer. Vamos con el siguiente ejercicio también de tablas de contingencia. Dice lo siguiente. Se ha realizado una encuesta a un grupo de estudiantes de bachillerato. Entre las conclusiones está que un 40% han recibido clases de informática. Además, el 80% de aquellos que han recibido clases de informática tienen ordenador en casa. También que un 10% de los estudiantes a los que se les pasó la encuesta tiene ordenador en casa y no han recibido clases de informática. Elegido un alumno al azar, calcular las siguientes probabilidades. Bueno, pues vamos a... Habla de dos cosas. Una es recibir clases de informática, que lo voy a llamar C, a ver si me lo escribe, ¿vale? C es recibir clases de informática. Y lo otro que nos indica es que tengan ordenador en casa. Lo voy a llamar O, es tener ordenador en casa. Como veis, empieza a dar una serie de datos que empiezan a mezclarse, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer la tabla de contingencia. Bueno, pues volvemos a hacer una tabla como la de antes, que hayan recibido clases de informática, que no hayan recibido clases de informática, el total. Ya digo, el contrario se puede poner o bien así o bien así, ¿vale? Pues lo voy a poner de las dos maneras por si acaso apareciera esas notaciones. Que tenga ordenador, que no tenga ordenador, y el total. Bueno, pues ahora vamos a ver qué datos nos da, porque hay alguno que no es como el de antes, que se ponían directamente en la tabla. Mirad, dice lo siguiente. Voy a hacer esta última un poquito más hacia arriba. Ahí. Vale, dice. Entre las conclusiones está que un 40% ha recibido clases de informática. ¿Vale? Habla de porcentaje. Podemos poner 40 o podemos poner 0 algo, ¿vale? Cada uno lo que quiera. Yo lo voy a poner en decimal, porque entonces ya el resultado después estaría directo. Entonces, que ha recibido clases de informática el 40%, el 100% es 1, ¿vale? Bien. Además, el 80% de los que han recibido clases de informática, aquí está la complicación, tienen ordenador en casa. ¿Vale? Es el 80% de aquellos que han recibido clase de informática. Entonces, clases de informática es el 40%. Y el 80% de ellos tiene ordenador en casa. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, claro, lo que nos está pidiendo es, dentro de los que han recibido clases de informática, ¿cuántos tienen el ordenador? Nos pide esta intersección. Eso es lo que vamos a obtener, ¿vale? Bueno, pues me dice que es el 80% de los que tienen, de los que han recibido clases de informática, con lo cual sería 0,8 por 0,4, que sería 0,32, que iría aquí, porque es la intersección, ¿vale? Y dice alguna más, sí, dice que un 10% de los estudiantes a los que se le pasó la encuesta tiene ordenador en casa y no ha recibido clases de informática. Entonces, tiene ordenador y no ha recibido clases de informática, con lo cual nos está dando este dato, que es el 10%. Pues quito esto, con lo cual aquí sería 0,1 y es el último dato que tenemos. Bueno, pues rellenamos la tabla, como veis, se tiene un poquito más de complicación. Bueno, pues sería lo siguiente, de 0,32 a 0,4 sería 0,08, de 0,4 a 1 sería 0,6, de 0,1 a 0,6 sería 0,5, el total de 0,32 y 0,1 es 0,42 y el total de 0,08 y 0,5 es 0,58, que suman 1. Bien, pues vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Apartado A, no es A, es 1. Estos antiguos no ponía A, B y C. El 1. Elegir un alumno al azar, calcula la probabilidad de que tenga ordenador en casa. Pues la probabilidad de que tenga ordenador en casa, ¿vale?, la tenemos aquí. Si habéis puesto en lugar de 0, algo, habéis puesto 40, 60, etcétera, pues habría que hacer 42 entre 100. Pero ya digo, con el decimal, pues sale directamente, con lo cual sería 0,42. Ese ya lo tenemos. Apartado segundo. Calcular la probabilidad de que tenga ordenador en casa y
haya recibido clases de informática, tenga ordenador y haya recibido clases. Pues es la intersección de las dos, ordenador y clases, que es este 0,32 que calculamos con anterioridad. Pues quitamos, esto sería 0,32. Y para acabar me pide la probabilidad de que haya recibido clases de informática sabiendo que es una probabilidad condicionada. ¿Qué sabemos? Que tiene ordenador en casa. Pues que haya recibido clases de informática. Bien. Bueno, pues entonces, aquí lo que hacemos es dividir el total. Pues si lo ponemos con sin decimal, pues no hay ningún problema. Ya digo, no voy a aplicar la definición. Entonces, ¿cuál es el total? ¿Cuántos tienen ordenador en casa? Pues uno tiene ordenador en casa el 42%. Y arriba es, de ellos, de los que están aquí, ¿cuántos han recibido clases de informática? Pues sería la intersección, que sería este valor. Sería 0,32. ¿Vale? Lo hacéis, lo pasáis a decimal y aproximadamente daría 0,76. Si no es si aplicáis la fórmula, es la intersección, que es ese valor partido de la probabilidad de que tenga ordenador, que es 0,42, que es la que he puesto yo aquí. Como veis, son ejercicios que son muy enrevesados. Los de la axiomática que ponen en la EBAU, que vamos a empezar a ver ahora, ya no lo son tanto. ¿Vale? Vais a verlo ahora. Siempre da algunas probabilidades, la unión de intersección, pues ya digo, vamos a ir resolviendo pues los primeros ejercicios. Vais a ver que estos son rapiditos. Vamos con ellos. Bien, pues dice lo siguiente. Uy, aquí aparece una serie de rayas. Bueno. Dice, en un instituto el 30% de los alumnos juega al baloncesto, el 25% al fútbol y el 50% juega al fútbol o al baloncesto o a ambos. ¿Vale? Esto es lo más normal en los ejercicios de BAU de Castilla-La Mancha de los últimos años. Vamos a ir resolviendo distintos ejercicios. En los apuntes tenéis casi los de los últimos años y voy a ir haciendo un poquito los más distintos, los de años anteriores, ¿vale? Entonces, fijaros que casi siempre, ya digo, en estos de axiomática da la probabilidad de una cosa, de otra y la de la intersección o la de la unión. Y después me pide, pues eso, la que no haya dado, la unión y la intersección y alguna condicionada. Esto suele ser lo de los ejercicios de axiomática, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a utilizar siglas. Vamos a llamar B a que juegue al baloncesto. Ya han desaparecido las líneas. F, que juegue al fútbol. Y ya está. Entonces, ¿qué me pide? Los datos que me da. Los datos serían la probabilidad de que juegue al baloncesto es del 30%, pues 0,3. Probabilidad de que juega al fútbol, el 25%, pues 0,25. Y ahora me dice, y el 50% juega al fútbol o al baloncesto a ambos, eso es la unión. Pues baloncesto, unión, fútbol es 0,50, 0,5. Vale, pues el apartado A, vamos a traducirlo, me pide la probabilidad de que he elegido un alumno al azar, de que juega al fútbol y al baloncesto. Pues el I es la intersección. Bien. Y la axiomática, cuando hemos visto la axiomática, hemos visto que la probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la de otro menos la de intersección. Y que se puede intercambiar la unión y la intersección. Es decir, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que juega al baloncesto más la probabilidad de que juega al fútbol menos la probabilidad de la otra, que es decir, de la unión. Como tenemos todos los datos, los pongo 0,3 más 0,25 menos 0,5 sería 0,55 menos 0,5, 0,05. Sería el primer resultado. Y el apartado B, lo que me pide es, elegimos un alumno al azar y juega al baloncesto. Es decir, esto lo conocemos, con lo cual tenemos una probabilidad condicionada, que es que sabemos que juega al baloncesto. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que juega al fútbol? Pues la probabilidad condicionada, aquí en la axiomática, sí que ya lo habremos visto, es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del suceso que condiciona, es decir, de lo que conocemos, de que juega al baloncesto. La probabilidad de la intersección la tenemos calculada en el apartado A, es 0,05 y la probabilidad de baloncesto es un dato, es 0,3. Lo que es lo mismo, 5 partido de 30, un sexto, si lo queréis poner así, o lo que aparecerá en la calculadora, o aproximadamente 0,166666, pues yo lo voy a poner, por ejemplo, así. ¿Vale? Como veis, estos son bastante sencillos. Y ya digo, los de axiomática ya suele dar al menos
uno de los dos elementos y la unión y la intersección. Casi siempre suele dar eso. Vamos a ver que no siempre es así. Vamos con el siguiente. Convocatoria extraordinaria del año 17 dice: de un estudio sobre accidentes de tráfico se dedujeron los siguientes datos. El 29% de los conductores superaron los límites de alcohol en sangre. El 40% de los conductores tenía presencia de drogas en sangre. Y el 37% superaba los límites de alcohol o tenía presencia de drogas en sangre o ambos. Lo mismo de antes. ¿Vale? Entonces, voy a utilizar las iniciales. Pues vamos a el A para que supera los límites de alcohol en sangre. Y vamos a llamar D, pues que hay presencia de drogas en sangre. Bien, ¿qué dato nos da? Pues nos dice, el 29 superaron los límites de alcohol. Pues la probabilidad de que supere los límites de alcohol la probabilidad de A es 0,29. Nos dice que el 40% tenía presencia de drogas en sangre. Pues entonces la probabilidad de D es 0,14. Y después nos dice que el 37% superaba los límites de alcohol o tenía presencia de drogas o ambos. Es decir, nos da la unión. La probabilidad de A unión D es 0,37. Bueno, pues el apartado A lo que nos pide es calcular la probabilidad de que en un accidente de tráfico el conductor supere los límites de alcohol y tenga presencia de drogas en sangre. Pues lo que nos pide es la intersección, que sería la probabilidad de A más la probabilidad de que tenga drogas menos la probabilidad de la unión. Sustituimos, los datos los tenemos todos, pues nada, 0,29 más 0,14 menos 0,37. Esto sería 0,43 menos 0,37, 0,06. Y el apartado B dice, razones si son independientes los sucesos superar los límites de alcohol y presencia de drogas en sangre. Bueno, se puede ver de dos maneras. Una la que yo voy a hacer y otra es utilizando la probabilidad condicionada. Bueno, pues se cumple que dos sucesos son independientes. Ya digo, pues para que A y D, los dos sucesos que estemos estudiando, son independientes, tiene que cumplirse lo siguiente. Si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades de cada uno de ellos por separado. Bien, la probabilidad de la intersección está calculada en el apartado anterior, es 0,06. Probabilidad de superar los límites de alcohol es 0,29. De tener drogas en sangre era 0,14. Bueno, pues si hacéis 0,29 por 0,14, el número que obtenéis es el siguiente, que es 0,0406. Como estos dos valores son distintos, ¿vale? La conclusión que se saca es que los sucesos estudiados, ¿vale? Para no poner todo el rollo de alcohol en sangre, no son independientes. No son independientes. O son dependientes. No son independientes. ¿Vale? Simplemente con eso ya se obtiene, se comprueba el estudio de la independencia de dos sucesos. Bueno, pues vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, si una persona va un día a su dentista, supongamos que la probabilidad de que solo le limpie la dentadura es de 0,44. La probabilidad de que solo le tape una caries es de 0,24 y la probabilidad de que le limpie la dentadura y le tape una caries es de 0,08. Como veis, da una, otra y en este caso la intersección. Pues leo un poco las preguntas, me pide que limpie o bien le tape la unión y otra cosita más, ¿vale? Que esta es novedosa. Bueno, pues entonces, vamos a poner las iniciales. Vamos a llamar L, por ejemplo, a que al ir al dentista, limpiar la dentadura, ¿vale? Limpiar la dentadura. Y lo otro que nos pide es que le tape una caries. Pues voy a llamarlo C. Tape una caries. Datos que conocemos. Probabilidad de que solo le limpie la dentadura, pues es 0,44. La probabilidad de que solo le tape una caries
es 0,24. Y después me dice que la probabilidad de que limpie y tape la caries es de 0,8. Entonces, es la intersección. Tenemos esta probabilidad, 0,08. Bueno, pues el apartado A, lo que me pide es la probabilidad de que le limpie la dentadura o bien le tape una caries. No hace falta decir esto es o esto o ambos. El o ambos yo muchas veces yo no lo pongo. Con que ponga esto o esto ya es suficiente. Esto o lo otro ya es suficiente. Entonces me pide la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. Todos son datos conocidos. Como veis, este ejercicio es una ganga, ¿vale? Que se va a ir complicando, como vamos a ver en este, pero bueno, va a estar todo trabajado, ¿vale? Menos la de la intersección. Aquí tendríamos 0,68 menos 0,08, que sería 0,6. Ya está. Ya tenéis ahí pues la mitad de la puntuación. Bueno, y no es A, es 1, porque es de estos antiguos. Y el 2 me dice, calcula la probabilidad de que ni limpie la dentadura ni le tape la caries. Eso está trabajado en clase, en los apuntes. Es lo mismo que decir que no le limpie la dentadura y no le limpie la caries. Pues entonces, que no limpie la dentadura y no le tapa una caries. Bueno, pues aquí tenemos dentro de la axiomática una parte importante que es lo que se llama las leyes de Morgan, las cuales lo que hacen es relacionar la unión o intersección de los sucesos contrarios con el contrario de la unión o de la intersección. Sería al revés, pero bueno. Entonces, lo que dicen las leyes de Morgan en este caso es que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Es el contrario de la unión. ¿Vale? Es decir, se coge el contrario y se cambia la intersección por unión. ¿Y cómo se calcula la probabilidad del contrario? La probabilidad del contrario siempre es 1 menos la probabilidad del suceso. Y esta probabilidad ya está calculada en el apartado 1, ¿vale? Que es 0,6. Pues 1 menos 0,6, el resultado es 0,4. Ya digo, las leyes de Morgan siempre se hacen cuando tenemos este caso o, la unión de los contrarios. ¿Vale? La unión de los contrarios, mirad, se pone el contrario a todo y se cambia la unión por la intersección. Si hay que calcular esta probabilidad, esta sería 1 menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Sería la otra aplicación de las leyes de, unos dicen las leyes de Morgan, yo digo de Morgan, ¿vale? Porque creo que es así. Bueno, y ya está. Y como veis, un ejercicio que si ya es muy rápido. ¿Vale? Aunque yo le he soltado el rollo, como ya me conocéis. Bueno, pues vamos con el último ejercicio de este vídeo. Dice lo siguiente, según un estudio, el 40% de los hogares europeos tienen contratado acceso a Internet, el 33% tiene contratado televisión por cable y el 20% disponen de ambos servicios. Mirad, habla de Internet por un lado, televisión por cable por otro y el 20% disponen de ambos servicios. Es que tienen Internet y televisión, es la intersección, ¿vale? Pues más de lo mismo. Como veis, el ejercicio, como veis, el enunciado siempre son mucho más sencillos que los de una tabla de contingencia, que esa es la gran diferencia, ¿vale? Bueno, pues voy a llamar y a que tenga Internet. Vale, no voy a poner no hace falta poner toda la frase. Y voy a poner C a que tenga televisión por cable. Como veis ya el enunciado es de hace unos años, ¿vale? Bien, bueno, pues ¿qué sabemos? Sabemos que la probabilidad de que tenga contratado acceso a Internet, dice el 40%, pues es 0,4. Que tenga televisión por cable es el 33%, pues 0,33. Y que disponga de ambos servicios, es decir, Internet y televisión por cable, es el 20%, por lo tanto 0,2. Apartado A, si elegimos un hogar al azar y tiene televisión por cable, ¿cuál es la probabilidad de que tenga acceso por Internet? Mirad, aquí no pide la unión y la intersección, pero seguro que la vamos a necesitar, posiblemente. Entonces, fijaros que elegimos un hogar y sabemos que tiene televisión por cable, con lo cual es una probabilidad condicionada. Sabemos que esto. Pues, ¿cuál es la probabilidad de que tenga acceso por Internet? Bueno, pues, definición, es la probabilidad de la intersección
partido de la probabilidad del suceso que condiciona, es decir, del conocido que tiene televisión por cable. ¿Conocemos los dos? Sí. Por ejemplo, si aquí hubiera la unión y yo aquí tuviera la intersección, pues la calcularía previamente, ¿vale? Pero aquí no. Sería 0,2 entre 0,33. Metéis esto en calculadora y os sale aproximadamente 0,606. Y para acabar este ejercicio y este vídeo, dice, se selecciona un hogar europeo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios? ¿Vale? Este es el mismo de antes. No tenga internet y no tenga televisión por cable. Pues que no tenga internet y no tenga televisión por cable, lo que hacemos es aplicar las leyes de De Morgan, que se pone el contrario, se ponen los sucesos y se cambia, si aquí hay intersección, aquí se pone la unión. Bien, bueno, y siempre la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Pero si os fijáis, no conozco cuál es la probabilidad de la unión. Pues la calculo ahora. Que es lo que os digo, que siempre, si os da la intersección, hay que calcular la unión y viceversa, ¿vale? En algún momento. Bueno, pues este está un poco más escondido, ¿vale? Yo creo que es la única dificultad que tiene. Bueno, pues la calculamos y acabamos. La probabilidad de la unión sería la probabilidad de que tenga internet más la probabilidad de que tenga televisión por cable menos la probabilidad de la intersección, que sería 0,4 más 0,33 menos 0,2, que sería 73 menos 20, 0,53. Por lo tanto, pues esto que estamos calculando aquí se necesita, ¿vale? En este paso, 1 menos 0,53, por lo tanto, el resultado final sería que la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios es de 0,47. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo. Como veis, no lleva tanto tiempo y porque me he liado en alguna cosilla, pero ya digo, no son ejercicios sobre todo difíciles estos últimos. Las tablas de contingencia, ya digo, son más enrevesadillos, sobre todo el enunciado. Venga, no me enreveso yo tampoco. Muchas gracias por vuestra atención y y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.